Lucas 18, versículo 9 a 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas entenderla. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Danos corazones y oídos, Señor, para poder entender de tu palabra. Señor, que tú seas glorificado el día de hoy, Señor. Que tú traigas salvación, Señor. Señor, que tu presencia esté con nosotros. Te damos gracias y te pedimos tu bendición por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En esta parábola el Señor Jesucristo está hablando y nos dice en el versículo 9 la causa por el cual dijo esta parábola. Nos dice en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En ese día que el Señor Jesucristo había dicho esta parábola, había personas que confiaban en sí mismas. Había personas que se creían justas por su aparente piedad y acciones, lo que les llevaba a menospreciar a los demás. El Señor Jesucristo, entendiendo la actitud de estas personas, dijo esta parábola. Pero no solamente el Señor Jesucristo dijo esta parábola por lo que podía escuchar y ver de estas personas, sino que Él ya conocía lo que había en el corazón de ellas. Quiero que vayamos a Mateo 22, 17, por favor, hermanos. Mateo 22, 17, en donde Jesús ya conocía la hipocresía de los fariseos desde antes que le preguntaran sobre si era lícito dar tributo a César o no. Mateo 22, 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Por esta razón el Señor Jesucristo dijo esta parábola, pues ya conocía lo que había en estos hombres, como nos dice el apóstol Juan, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Entonces, por esta causa sabemos que el Señor Jesucristo narra esta parábola, por aquellos que confiaban en sí mismos. En el versículo 10 el Señor Jesucristo comienza a narrar la parábola diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En el versículo 10 el Señor Jesucristo comienza a narrar la parábola y nos dice: 2 hombres subieron al templo. Nos dice que 2 hombres subieron al templo a orar, no porque tenían que subir una gran cantidad de escaleras, sino porque el templo se encontraba en la parte alta del monte, en la parte alta de la ciudad. Por eso nos dice que estos 2 hombres subieron. Aunque podríamos pensar que estos 2 hombres iban por la misma razón, la parábola nos mostrará que estos 2 hombres
tuvieron una actitud y su oración fueron distintas entre ambos, lo cual provocó que ambos tuvieran respuestas distintas. Nuestro sermón tendrá como objetivo examinar a estos dos hombres, examinar su actitud de cada uno de ellos y examinar su oración. Así que podremos titular nuestro sermón Dos tipos de hombres. El primer hombre que quiero que veamos es el hombre de justicia propia. Y nos dice el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. La primera persona que quiero que veamos es el fariseo. Primero quisiera que entendiéramos qué es un fariseo en aquel tiempo. Los fariseos de aquel tiempo eran las personas más reconocidas por el pueblo, eran los hombres que eran más admirados y alabados por su aparente piedad. Pero quizás alguien podría decir que esto no es verdad, pues vemos que en las Escrituras ellos son frecuentemente criticados. Sin embargo, en aquel tiempo el pueblo los tenía como lo mejor de la sociedad. Ellos eran los teólogos y eran considerados como los hombres más piadosos de aquel tiempo. Al menos eso creían los del pueblo. Pero ¿por qué pensaban ellos de esta manera? Los fariseos se caracterizaban por ser muy estrictos observadores de la ley y con el fin de asegurar su cumplimiento, establecieron un sistema religioso, lo cual les llevó a establecer 613 reglas, lo que constituía algo que llamaban la tradición oral o Talmud. El problema no era que ellos cumplieran estas reglas, sino que estas reglas las habían añadido a la palabra de Dios, a la ley, y no eran reglas que iban conforme a la palabra de Dios, sino que ellos añadían sus propias invenciones, añadían sus tradiciones. Y el problema con esto es que ellos se querían salvar por medio de cumplirlas. Ellos se sentían muy justos por decir que las cumplían. Cristo dijo de ellos acerca de sus mandamientos: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:6. Aún en la actualidad muchos judíos siguen con varias de estas reglas e incluso han adaptado estas reglas a su época, pues muchos dicen que no deben de prender la luz, de usar un elevador, de tocar el timbre o llamar por teléfono, porque esto hace que ellos usen la luz eléctrica y entonces provoca que en el día de reposo ellos provocan que trabajen las personas. Aún incluso los más ortodoxos dicen que no permiten tener aparatos electrónicos en sus casas. Vemos que estos hombres habían añadido de más a la palabra de Dios. Estos hombres, los fariseos, creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran los únicos salvos. De hecho, había un dicho en ese tiempo que decía que si solamente dos hombres podían salvarse, uno era fariseo. Era lo que ellos creían en ese tiempo. Quisiera que veamos la actitud de este hombre en el versículo 11. Dice, en la primera parte, versículo 11 de Lucas 18. El fariseo puesto en pie. El fariseo oraba de pie, lo cual no es una posición incorrecta de orar. La postura de hecho común de los judíos en aquel tiempo era con la cara en alto hacia el cielo y con los brazos extendidos. Sin embargo, el problema no se encontraba en la posición del cuerpo, el problema se encontraba en la actitud exhibicionista del fariseo. Ellos habían ido al templo para ser visto por los demás. Aunque la Escritura no nos indica una sola postura correcta para orar, lo que sí nos enseña la Escritura es que tenemos que tener una reverencia hacia Dios. Lo que nos enseña la Escritura es el corazón con el que lo hacemos, el corazón con que nos dirigimos a Dios, es lo que nos enseña la Escritura. Lo importante es la actitud interna de nuestra alma. Podemos estar aquí, podemos arrodillarnos, podemos bajar la cara, pero podemos estar muy lejos. Nuestra mente puede estar muy lejos de Dios. De la misma forma que nuestras oraciones son estorbadas cuando
hay un resentimiento con alguno de nuestros hermanos o contra nuestro prójimo, también nuestras oraciones son estorbadas cuando nuestro corazón tiene soberbia, y busca la gloria de los hombres. Este fariseo era lo que estaba haciendo, oraba de pie para sí mismo. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, mientras que el segundo hombre, el publicano, se mantenía lejos, este fariseo se coloca en pie, en un lugar donde todos pudieran verlo. Al publicano seguramente nadie le podía escuchar, pero este fariseo se asegura que todos le escucharan. Este fariseo se cuidó de colocarse en un lugar en donde todos los asistentes pudieran observarle. Este fariseo deseaba ser visto por la gente y ser admirado por ellos. Él, aunque había ido al templo, no había ido a orar a Dios, sino para ser visto y escuchado por todos. Vamos a Mateo 6:5, por favor, hermanos, donde Cristo está hablando y nos dice lo siguiente. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy similar a la actitud del fariseo, hermanos. El fariseo, quiero que veamos ahora la oración del fariseo en la segunda parte del versículo 11. Y dice el fariseo: oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aunque este fariseo comienza en su oración diciendo Dios, es muy seguro que no había ido a orar a Dios, pues este hombre, dice el versículo, oró para consigo mismo. Este hombre oró para sí mismo. Veamos que dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esta es una oración llena del yo, pues en ella podemos observar 4 veces que dice el fariseo: yo te doy gracias porque yo no soy, porque yo ayuno y yo doy diezmo. El fariseo estaba centrado en sí mismo y no deja de decir yo y yo. Cuando nosotros hablamos con alguien y solamente nos está hablando de sí mismo, podemos darnos cuenta que es una persona orgullosa y centrada en sí mismo. Esta es la misma actitud que muestra el fariseo en su oración. Es una persona orgullosa y presumiendo de lo que es y de lo que ha hecho. Trae a Dios lo que es, lo que sus ayunos, sus diezmos. Este fariseo se jacta por su aparente obediencia, pero en realidad lo que muestra en esta oración es un corazón orgulloso y lleno de arrogancia. Esto solamente es una expresión de un corazón lleno de pecado. Este hombre solo quiere que los demás noten lo que hace. Quiere que los demás agradezcan su trabajo y le recompensen con adulación y admiración. Para este tipo de personas no hay lugar para pedir la misericordia de Dios ni su compasión. Este tipo de personas no necesitan nada de esto, pues ellos creen que todo lo que tienen es por sus propios méritos. Ellos creen que todo lo que hacen es debido a sus propias cualidades. No buscan la gloria de Dios, sino la suya. No buscan el favor de Dios, pues creen que ya lo tienen. Este fariseo subió al templo a orar a Dios, pero no buscó a Dios. Este fariseo subió al templo a orar a Dios, pero no pidió nada de Él. Pudiéramos pensar que este fariseo había subido al templo para pedir perdón por sus pecados, pero para él no fue necesario, pues él ya era perfecto. Él pensaba que estaba bien y que todos los demás eran pecadores, pues aún incluso decía en el versículo: porque no soy como los otros hombres. La gracia de Dios es para los pecadores,
pero él no la necesita. Pero en realidad lo que nos muestra su actitud y oración es una ignorancia completa de la ley de Dios y de la santidad que Dios requiere. Pues si este fariseo supiera que un solo pensamiento malo y que al quebrantar la ley de Dios nos hace deudores de toda la ley, este fariseo estaría convencido de inmediato de que en él no hay justicia y por lo tanto se daría cuenta de que necesita la gracia de Dios como cualquier otro hombre. Pero para él no era suficiente, él no se daba cuenta de su maldad, él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Es muy probable que este fariseo no hubiera hecho ninguno de los pecados externamente que menciona, como el robo, la injusticia o el adulterio, pero olvida que la obediencia que el Señor requiere es interna. Este fariseo, como muchas otras personas, se siente y se compara con los otros hombres, diciendo que es una buena persona. Si observamos detenidamente el versículo, este hombre se compara solamente con personas de mala reputación, con personas como adúlteros, como ladrones o publicanos, pero ni siquiera se comparó como alguien como con Job, que era un hombre piadoso. Si nosotros nos comparamos con otros hombres, podemos ver todas sus imperfecciones y creer que somos, a diferencia de ellos, buenas personas. Sin embargo, nuestro modelo debe ser Cristo. Al compararnos con la ley de Dios, nos daremos cuenta que nadie de nosotros está en perfecta obediencia con su ley. Cuando vemos que no hay nada en nosotros, eso nos debería llevar a postrarnos ante Dios. De la misma forma, este fariseo en su propia opinión se consideraba como un hombre bueno, pues como ya mencionamos, aún ellos eran admirados por el pueblo. Sin embargo, al ver esta oración, podemos ver lo que se encuentra en su corazón. Alguien dijo: aunque este hombre se dice que no es ladrón, este mismo está robando a Dios el honor que se le debe. Y quizás no es adúltero, quizás no literalmente, pero ¿acaso no está apartándose este orgulloso fariseo del Dios verdadero y haciéndose culpable del peor de los adulterios? Oseas 1:2 dice: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este fariseo estaba fornicando, pues se estaba apartando de Jehová. El fariseo decía que no era adúltero, pero estaba fornicando, apartándose de Jehová. Le estaba robando el honor que Dios le merece. El fariseo continúa su oración en el versículo 12 y nos dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como ya mencionamos, los fariseos habían establecido un sistema religioso que era tan riguroso que, entre otras cosas que ellos llevaban, era el ayuno. El problema no era el ayuno, Dios había establecido el ayuno en el Antiguo Testamento, pero este fariseo ayunaba 2 veces a la semana, cuando en la ley de Dios solamente decía que se ayunara en el día de la expiación, y el día de la expiación era 1 vez al año. Este fariseo estaba orando más de 100 veces al año, cuando la ley de Dios nos decía que solamente era ayunar 1 vez al año. No suficiente con su ayuno, este fariseo trae también a la luz su diezmo. También en este caso este hombre se excede, pues él diezmaba de todo lo que ganaba. Los escribas y fariseos siempre estaban aumentando y forzando la ley en una forma exagerada. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Cuál era el problema con esto? ¿Era malo ayunar acaso? El problema estaba en que ellos querían salvarse por medio de estas reglas impuestas por ellos mismos. Sin embargo, ellos cometieron un pecado mucho más grave. Se olvidaron de la ley, la justicia y la misericordia. Al añadir sus propias leyes, se olvidaron de la justicia, la misericordia y la fidelidad que Dios nos manda. Estos hombres que habían sido tan alabados por el pueblo fueron condenados por Cristo. Cristo condenaba su obediencia, pues solo
era pura hipocresía, ya que solo era externa y con un motivo erróneo, pues solo buscaban su gloria, su propia gloria. A lo largo de los evangelios podemos observar que el Señor Jesucristo los describe como hipócritas, necios, ciegos, llenos de iniquidad, generación de víboras, entre otras cosas. Al igual que el día de hoy, al igual que aquel día, el día de hoy, hay una gran cantidad de hombres que confían en sí mismos y quizás no confían en sus ayunos, pero sí en lo que hacen. Hermanos, a veces pensamos que esta parábola no es para nosotros que somos creyentes, pero esta parábola también habla de nosotros. Esta parábola Cristo la dio para aquellos que se sienten bien con respecto a sí mismos, con respecto a lo que hacen, confiando en sus obras. Muchas veces no oramos con las palabras del fariseo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero quizás muchas veces con nuestras actitudes y con nuestras palabras, quizás algunas veces hemos creído que porque estamos aquí en la iglesia somos menos pecadores que los de afuera. Quizás alguna vez hemos creído que porque leemos la Biblia y oramos, merecemos el favor de Dios. Quizás alguna vez alguien ha querido recibir elogios pensando que es más generoso que los demás. Y sobre todo cuando nos comparamos con otros hermanos que quizás no están tan comprometidos, tenemos la misma actitud arrogante del fariseo al decir: no puedo creer que mi hermano haya hecho eso. Con eso estamos diciendo que nosotros seríamos mejores e incapaces de fallar. Esta actitud solo muestra un espíritu de autojusticia y orgullo, como la del fariseo. En vez de decir: Dios, te doy gracias porque no soy como mi hermano, tengamos misericordia de ellos y oremos por los demás y por nosotros mismos, hermanos. Alguien puede decir que conoce de la sana doctrina y jactarse de no ser como aquellos que no la tienen, pero la vivimos, hermanos. Los fariseos sabían doctrina, sabían teología, pero no la vivían ni la compartían. Ellos eran los hombres más alabados por el pueblo, sabían muchas cosas, pero Cristo les dijo que eran hacedores de maldad. Cristo les dijo que si no se arrepentían, morirían de sus pecados. Vivimos lo que decimos creer, hermanos, no para ganar nuestra salvación, sino porque es una prueba de que hemos creído. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos tratando con esos pecados que nos asedian? ¿Tenemos ese espíritu de perdón cuando pecan contra nosotros? ¿Buscamos a Cristo en la palabra? ¿Nos deleitamos en Él cuando oramos? ¿Deseamos que en nuestro corazón que ya llegue el domingo para escuchar de la palabra? ¿Deseamos que se entone nuevamente ese cántico maravilloso del Evangelio? Así como aquel día muchos se sentían justos, así también el día de hoy muchos muestran que no necesitan a Dios. ¿Alguien de aquí es como este fariseo? ¿Estás tratando de ser justo por tus obras, por lo que haces? Cuando tratas de ser salvo por lo que haces, en realidad lo que quieres decir es que tú no necesitas la gracia de Dios. Tú no requieres ningún favor inmerecido. Tú no necesitas ser salvado por la muerte del Hijo de Dios. Estás despreciando la forma en que Dios ha establecido para que seamos salvos. ¿Te sientes justo por ti mismo o te identificas como el siguiente hombre? 2 hombres subieron al templo a orar y el otro publicano. Nos dice el versículo 10. Y el otro publicano. El segundo hombre que subió al templo a orar era un publicano. No era extraño ver a un hombre religioso subir al templo como el fariseo, pero ver a un hombre como el publicano entrar al templo era algo que no era muy bien visto por aquellos que se sentían justos. Cuando entró el publicano debe de haber provocado asombro y el desprecio de los que se encontraban en aquel día. Deben de haberse dicho entre sí: ¿ya viste quién entró? No puedo creer que ese publicano se haya atrevido a venir al templo. Antes de pasar a ver la actitud del publicano, quiero que
digamos, ¿qué era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos, hermanos. Lo cual aparentemente no suena mal, un recaudador de impuestos. Sin embargo, un publicano era considerado como sinónimo de pecador en aquel tiempo. De hecho, no solamente eran considerados como un pecador cualquiera, eran considerados como lo peor de la sociedad. Él era el pecador de pecadores. Todos aborrecían a los publicanos. De hecho, tal era el aborrecimiento por los publicanos que eran considerados peor que las prostitutas. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del pueblo romano. Entonces, si un judío se aliaba con el pueblo romano, era considerado como un traidor. Esto precisamente era lo que habían hecho los publicanos. Lo que habían hecho ellos es que habían pagado una fuerte suma al gobierno romano, lo cual les daba un derecho de recoger los impuestos en los diferentes distritos y ciudades del pueblo de Israel. Entonces lo que hacían ellos era extorsionar a la gente, pero para poder ganar aún incluso más, ellos elevaban las cuotas. Y entonces lo que estaban haciendo es quitar el dinero de su propio pueblo para dárselo a los romanos. Entonces ellos estaban traicionando a su pueblo. Por lo tanto, estos publicanos que eran tan despreciados por los judíos, eran excluidos de las sinagogas. No se les permitía entrar en las sinagogas. Estos publicanos no podían incluso ser testigos de un juicio, pues se les consideraba como indignos de confianza. Estos publicanos se les consideraba como bestias inmundas. Llegaba tal el desprecio a ellos que la tradición de aquel tiempo decía que era imposible para un publicano arrepentirse. Vemos entonces que los publicanos eran lo despreciado del mundo. Mientras los fariseos representan al tipo de hombre que ante la sociedad se muestra como un hombre de conducta intachable y que por lo regular son religiosos, el publicano era el tipo de persona que vive una vida de inmoralidad y rebeldía abierta y escandalosa. Quisiera que pasáramos a la actitud del publicano, versículo 13, en la primera parte, hermanos, por favor. Versículo 13 de Lucas 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: mas el publicano, estando lejos. En primer lugar, vemos la actitud del publicano y nos dice que el publicano se mantenía lejos. A diferencia del fariseo, el publicano ni siquiera trata de colocarse en un lugar donde todos lo observaran. Él se coloca en un lugar en donde quizás pasaba desapercibido. Cuando dice que estaba lejos, no significaba que estaba a unos kilómetros del templo, no, sino que estaba quizás a la orilla o en un lugar atrás donde nadie lo veía y nadie lo podía escuchar. Él pasaba desapercibido, muy diferente a la actitud del fariseo. Pero ¿por qué se mantenía lejos, hermanos? Se mantenía lejos debido a la vergüenza de sus pecados. Este hombre no vino al templo para jactarse de lo que él había hecho, pues no tiene nada que presumir. Él sabe que está perdido. Esta actitud nos muestra a un hombre que sabe que no merece el favor de Dios. Este publicano tiene la misma actitud del apóstol Pedro cuando dijo al Señor Jesucristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Al igual que Simón Pedro, este hombre siente un profundo entendimiento de su estado pecaminoso al entender la santidad de Dios, pues incluso nos dice el versículo que ni aún quería alzar los ojos al cielo. Este publicano no quería alzar su mirada. En realidad no tiene nada de malo alzar la mirada, pues aún vemos que el Señor Jesucristo, cuando oró, dando gracias por los alimentos, levantó su mirada al cielo. Pero este publicano no quería alzar sus ojos al cielo por causa de su vergüenza. Este publicano sabía que Dios conocía su pecado y por lo tanto se sentía tan avergonzado para levantar su mirada. Tal era la tristeza y vergüenza que le llevaba a golpearse el pecho. Este hombre ora como alguien que está de duelo.
pues en aquel tiempo golpearse el pecho era una señal de luto y de desesperanza. Tal era la tristeza de este publicano, que solo en otro lugar de las Escrituras encontramos a otras personas golpeándose el pecho. Si vamos a Lucas 23:48, hermanos. Este hecho solamente ocurrió en la crucifixión de Cristo. Lucas 23:48. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Creo que podemos entender cuál era la tristeza del publicano, hermanos. Pues él se golpea el pecho como una señal de luto. Alguien dijo: el original no dice que se golpeó el pecho una vez, sino que se pegó una y otra vez. Fue un acto repetido. Parecía decir: oh, este malvado corazón. Quería pegarle. Una y otra vez expresó su intensa pena por medio de este gesto, pues no sabía de qué otra forma expresar su aflicción. Su corazón había pecado y le pegó. Sus ojos lo habían llevado al extravío y los hizo mirar hacia la tierra. Es muy probable, hermanos, que este publicano nunca hubiera subido al templo a orar. Él no tenía un manual como el fariseo para saber cómo comportarse en el templo, hermanos. Lo que le llevaba a comportarse de esta manera era su corazón quebrantado. Ese era su manual, hermanos. En la segunda parte del versículo 13, Lucas 18 nos dice, comienza el publicano su oración diciéndonos: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. En primer lugar, aunque la oración del publicano es mucho más corta que la del fariseo, es una oración llena de un corazón sincero. Es una oración que sale desde lo más profundo de su corazón. Esta oración, el publicano se dirige a aquel quien solo podría librarle, es decir, Dios. No pide ayuda al sumo sacerdote del templo, ni siquiera pide ayuda a aquellos que se sentían justos por sí mismos. No, hermanos, él se dirige al Señor. Solo en el Señor él puede hallar lo que su alma anhela, lo que tanto anhela su alma, el perdón. Pues este publicano era consciente de su maldad interna. El publicano pide la misericordia de Dios para que le limpiara de su maldad y le purificara su corazón. A diferencia del fariseo, este publicano no se compara con otros. Él no dice: Señor, yo no soy como los otros hombres. A él no le preocupa medirse con los otros hombres, sino que él sabe que el hecho de no estar a la altura de Dios, de lo que Dios demanda, le hace clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Su oración tampoco es una oración de acción de gracias, sino una oración de súplica. Esta palabra propicio significa que este publicano está pidiendo a Dios que calme su ira en contra de él por medio de un sacrificio. Es lo que significa esta palabra. Cuando la propiciación, cuando el sacrificio es cumplido, la ira de Dios es aplacada. Les pregunto, hermanos, ¿quién puede o qué podría aplacar la ira de Dios? ¿Diezmos y ayunos? Solo hay un sacrificio que aplaca la ira de Dios, un sacrificio propiciatorio, un sacrificio que llevó Cristo mismo. Fue Él quien dio su sangre, su vida, se dio a sí mismo por sus ovejas, soportando la ira de Dios en lugar de ellas, haciéndose así para que los demás fueran reconciliados por medio de Él. Si me acompañan a Romanos 3:25. Solo la primera parte, hermanos. Romanos 3:25.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En esta oración del publicano podemos ver a un hombre verdaderamente arrepentido. Él reconoce su culpa, él sabe que es digno de condenación, pero él desea que su culpa sea removida. El publicano sabía que no había otro medio por el que él podría ser perdonado. Solo por medio de un sacrificio sustitutorio podía obtener el perdón de su alma. Pero por esto el publicano dirigió su oración a Dios. Él sabía que el único refugio para el pecador es la misericordia de Dios. Las palabras que expresa este hombre son de un hombre profundamente conmovido por su pecado. Había dolor desde lo más profundo de su corazón. Este hombre realmente se lamentaba y suspiraba a causa de su transgresión. Él no solamente dijo: Señor, sé que he pecado, pero no lo pude evitar, pues tú sabes que todos somos pecadores. No, este hombre sentía una gran tristeza por lo que había hecho y por lo que era, hermanos. Seguramente clamaba: ¡ay de mí! ¿Quién me librará? Aunque la tristeza en sí misma no es arrepentimiento, sí es una consecuencia del mismo. El verdadero arrepentimiento incluye tristeza por causa del pecado, producida por una comprensión de lo que es Dios y de nuestra relación con Él. El verdadero arrepentimiento no es simplemente decir: Señor, soy pecador. Pues hay ejemplos en las Escrituras que hubo personas que dijeron eso, pero no se arrepintieron. Saúl, Faraón y Judas dijeron: he pecado, pero no se volvieron a Dios. Eso solamente fue un remordimiento, hermanos. A diferencia de ellos, el hijo pródigo se volvió a su padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. David por su parte exclamó: contra ti solo he pecado. Este publicano dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. El verdadero arrepentimiento nos lleva a alejarnos del pecado y a volvernos a Dios. En cambio, la tristeza del mundo, el puro remordimiento, solo nos lleva a lamentar las consecuencias de nuestro mal. Pedro lloró amargamente al negar al Señor 3 veces. Lo leímos el día de hoy. Pero él no se alejó de los apóstoles. Él siguió ahí con ellos. En cambio, Judas, estando lleno de remordimiento, se volvió a los sacerdotes para devolver las piezas de plata. Pedro fue restaurado, pero Judas se suicidó y fue condenado. Este publicano tampoco ora por todos, sino que dice: a mí, Señor, sé propicio a mí. Señor, quita tu ira de mí. Él deseaba que el Señor borrara sus pecados, que nunca más se acordara de ellos. De las mismas profundidades de su ser clama y con fervor e intensidad suplica a Dios que haga propiciación por él. Tiene hambre y sed de la más grande bendición, que la ira de Dios sea quitada de él y obtenga su favor. La Biblia de las Américas traduce este versículo diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración del publicano, aunque es corta, es realmente un grito desesperado, pues él pide piedad de Dios. Es el mismo sentir del salmista en el Salmo 38. Si me acompañan al Salmo 38, hermanos. Salmo 38, versículo 3. Versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón.
Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El publicano pide piedad a Dios. Él pide que Dios tenga misericordia de su miseria espiritual. Este hombre realmente se siente miserable. Este hombre confiesa su pecado sin ningún pretexto. Él sabe que ha pecado. Este publicano no trae ayunos o diezmos al Señor. Él no trae nada en sus manos e incluso no promete que si obtiene el perdón de Dios, él trabajará mucho. No, este publicano confía en la misericordia de Dios. Él solamente acude a su misericordia, a su gracia. A pesar de su gran indignidad, el publicano sabía que Dios es misericordioso. Él sabe que merece la condenación y que nada de lo que él mismo puede hacer puede limpiarle de sus pecados. Lo único que hizo fue pedir a Dios que lo tratara conforme a su misericordia. Este publicano confió en la misericordia de Dios, a pesar de su gran pecado. Sabía que hay un Dios misericordioso que podía perdonarle. Si no hubiera creído en la misericordia de Dios, no hubiera subido al templo a orar. Él confiaba en el amor de Dios. Él confiaba en el amor de su Padre. Esa fue la misma actitud del hijo pródigo cuando dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Al igual que este publicano, el hijo pródigo sabía que su Padre era misericordioso. Él sabía que había pecado, pero sabía que tenía un Padre misericordioso esperando en casa. Sabía que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 103, 17. Este hombre que había pecado tan grandemente, aún así se acercó a Dios, humillado para obtener su perdón. ¿Te has sentido alguna vez agobiado por tu pecaminosidad? ¿Te has sentido avergonzado? ¿Te has postrado en el suelo ante el Señor pidiendo su misericordia? ¿Has venido a Dios ni siquiera queriendo alzar tu mirada? ¿Ni siquiera queriendo acercarte de la vergüenza por lo que has hecho? Si no lo has hecho, clama hoy como este publicano: Señor, tú sabes lo que hice, pero ten misericordia. Hermano, amigo, si tú sabes de tu pecado y aún te sientes tan miserable como este publicano, que ni aún quieres alzar tu rostro, ve a Dios. Quisiera que contestáramos la pregunta final: ¿cuál de los dos hombres descendió justificado? ¿El de justicia propia o el indigno? ¿El fariseo o el publicano? ¿El bueno o el que parecía bueno? ¿O el indigno, hermanos? ¿Quién descendió a su casa justificado? Versículo 14. Versículo 14, Lucas 18. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera y dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Dos hombres subieron al templo a orar. El primero daba diezmo de todo, el segundo quitaba todo, pues extorsionaba. El primero era de obediencia aparente, mientras que el segundo era un malhechor. El primero creía merecer el favor de Dios, mientras que el segundo creía merecer su ira. El primero trajo a Dios su propio logro, el segundo pedía el logro divino. El primero no necesitaba la salvación, el segundo la buscaba y la anhelaba. El primero era alabado por el pueblo, el segundo era el despreciado. El primero se enalteció, el segundo se humilló.
¿Quién recibió la misericordia de Dios? ¿Quién descendió a su casa justificado? El que se humilló fue justificado. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Qué es lo que nos está mostrando, hermanos, Cristo? Que la salvación es por pura gracia. El mensaje de la salvación es solamente uno. Solo somos salvos por gracia. Las enseñanzas de los apóstoles no eran distintas que las que nos está mostrando el Señor en esta parábola. Era lo mismo que predicó Pablo, que predicó Pedro y el resto de los creyentes en las Escrituras. Es lo mismo que se predica en esta iglesia, hermanos. Es lo mismo que nos ha enseñado el pastor Roger en el libro de Gálatas. Que la Biblia nos muestra que la salvación es por solo gracia, no por algo de nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. El día de hoy, en esta iglesia, puede haber personas que dicen creer en Cristo, aún en sus oraciones lo confiesan. Sin embargo, realmente no creen, pues están viendo a sí mismos, están viendo si poseen algo en ellos mismos. El fariseo del que habla en esta parábola representa a aquellas personas que leen su Biblia, que incluso oran, que van a la iglesia y aún trabajan fielmente en ella. Pero ¿saben cuál es la diferencia? No hay gozo en ellas. Solo lo hacen por obediencia para ganar su salvación. Están esclavizados en lo que hacen porque saben que deben hacerlo. No pueden ver su necesidad de Dios. No pueden ver su necesidad de la gracia. No se dan cuenta de que están perdidos. El día de hoy puede haber alguna persona en esta iglesia que piense que ha ganado el favor de Dios por medio de su obediencia y creer que Dios le debe algo. Este tipo de personas obedecen externamente, pero no hay en ellos gozo. Solamente es una carga pesada la obediencia. No disfrutan de la comunión con Dios. Aún incluso pueden decir y predicar a los demás acerca de Cristo, pero en realidad es algo que ellos no creen, pues no han experimentado la gracia de Dios. No hay descanso nunca para su alma, porque nunca pueden tener paz, pues su paz depende de lo que ellos hacen y no de la gracia de Dios. Si alguien aquí cree que merece algo, cree que tiene un derecho a la salvación por algo que ha hecho, no ha creído en el Evangelio, no cree en las enseñanzas de la Biblia, no cree en lo que está enseñando Cristo en esta parábola. Consideremos la actitud del publicano. ¿Por qué le perdonó Dios? ¿Tenía algún mérito? Si alguien cree en esta iglesia que tiene derecho a ser perdonado por lo que hace, no está confiando en Cristo. Dios no perdona a los hombres por algo bueno de ellos. Lo hizo por amor a su nombre. Cristo fue movido a misericordia por pecadores indignos. Si no puedes ver esto, es porque nunca has visto tu pecado. Si te vieras como el pecador, como este publicano, no estarías pensando en que puedes traer algo a Dios. Te ruego que despiertes y confíes solamente en Cristo y que te sueltes de tu propia justicia. Renuncia a cualquier cosa que tengas de ti mismo y arrójate solamente a Cristo y confía solo en Él. Hermanos, recordemos que no somos cristianos porque hayamos sido buenas personas. Somos cristianos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y Él envió a su Hijo a morir por nosotros. No existe nada en nosotros que pudiéramos haber añadido a la obra de Dios. Muchos creyentes, cuando pecan, en vez de ir y pedir la misericordia de Dios por el sacrificio de Cristo, por su pura gracia, van y hacen promesas a Dios de que no lo volverán a hacer. Y entonces
son obedientes algunos días y se sienten perdonados a causa de su obediencia. Ellos realmente están confiando en su servicio, están confiando en sus buenas obras. Ciertamente debemos arrepentirnos y pedir la misericordia de Dios para dejar nuestro pecado, pero nuestro perdón solamente viene únicamente por la obra de Cristo, no por nuestra obediencia. La justificación se encuentra en Dios y no en nosotros mismos. Quitemos los ojos de lo que hacemos y volvamos como la primera vez cuando creímos en Cristo. Así cuando clamaste a Dios por primera vez. Así tan arruinados, hermanos. Y debemos agarrarnos de las promesas de Dios, que Él no rechazará al pecador arrepentido. Aún en nuestros peores días somos aceptados por los méritos de Cristo. No somos aceptados por lo que podamos hacer o por lo que prometamos. Confiemos a Cristo y solo miremos a Él. Miremos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, recibiendo el castigo que merecíamos. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación el día de hoy. Lamentablemente caemos en pecado, pero no hay ninguna condenación si estamos en Cristo. Aún en nuestro primer día, en nuestro peor día, no hay condenación. Aunque el diablo venga a acusarnos, somos justificados si hemos creído en Cristo. Cristo dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en Cristo, nunca más Dios acordará de nuestros pecados. Nunca más. Hermanos, si no salta tu corazón de gozo por este versículo, que no podemos decir otras palabras para poder alegrarte, hermano. Si has confiado en Cristo el día de hoy, eres perdonado. Ya estás perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que caemos todos los días, pero ya estamos perdonados y estamos en Cristo. Por la cruz de Cristo la batalla ya ha sido ganada. Dios ya no nos ve en relación a nuestro pecado, pues Dios considera la justicia de Cristo como la nuestra. Aun cuando seguimos la lucha contra el pecado, pelearemos como pecadores, pero como pecadores perdonados. Si hay alguien que no ha confiado en Cristo en esta iglesia, el publicano es un buen ejemplo para poder ser perdonados. Este hombre que era despreciado por todos, fue recibido por el Señor Jesucristo. Pide la misericordia de Dios, pues Cristo puede decirte, os digo que éste descendió a su casa justificado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Debemos venir a Dios solo como pecadores. El peor de los pecadores puede ser justificado. Por más pecador que seas, Dios puede perdonarte si te arrepientes. ¿Cómo es tu actitud? ¿Como la del fariseo o como la del publicano? ¿Eres alguien que se siente justo por lo que ha hecho? ¿O eres alguien que es un hombre miserable y que necesita la misericordia de Dios? Como dice un himno, tal como soy, sin más que decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, haz la obra en nosotros y te rogamos, Señor, que tú traigas arrepentimiento y fe en esta iglesia, Señor. Que nadie, Señor, se pierda. Que cada uno de nosotros, Señor, procedamos al arrepentimiento y podamos
descender a nuestras casas, Señor, justificados. Señor, te agradecemos tu palabra, tu enseñanza, Señor, que no la olvidemos en esta semana. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros pecadores. En el nombre de Cristo oramos y todo para tu gloria, Señor. Amén.